Bueno, vamos con Deportes en Libertad. Deportes. Bueno, don Guillermo Díaz, don Luis del Pino, don Eric Gutiérrez. Don Luis. No tenga usted mal sabor de boca. Ayer el Barcelona jugó muy bien. Al final el fútbol pues también es cuestión de suerte, caramba. Completamente, Luis. La verdad es que sí que me llevo un muy mal sabor de boca. Creo que los barcelonistas ayer confiaban en que se iba a pasar a la siguiente ronda. Ahora hablaremos un poquito del partido, pero la verdad es que fue, sinceramente lo digo, un golpe muy duro. Porque, en cuanto a hablando de fútbol, ¿no? Evidentemente la vida tiene otras cosas, ¿no? Pero hablando del tema futbolístico, fue un golpe muy duro porque hubo una sensación de que se pasaba, de que estaba hecho, de que lo había conseguido el Barça, pero evidentemente pues no estaba hecho, y ahí a los hechos me remito. Hay que valorar el Inter de Milán, que me parece un equipazo, que hace una primera parte buenísima, que asfixia al FC Barcelona, que le mete 2-0 merecidamente, en mi opinión. Además, después de un penalti de Cubarsí que para mí es claro, se pone 2-0. El Inter demuestra que es uno de los grandes equipos de estos últimos años. Recordemos que hace 2 años ya estuvo en la final de Champions, que acaba perdiendo contra el Manchester City de Guardiola, y ayer demostró que es un grandísimo equipo. A pesar de eso, don Guillermo, el Barça supo reponer a ese golpe otra vez, aunque en este caso no lo consiguió. El Barça se repone en la segunda mitad. En la primera mitad, recordemos ese 2-0 con el que se va al descanso el Inter de Milán. Marcador final 3-3. En la segunda mitad vemos cómo el Barça empata el 2-0 muy temprano, y luego Rafinha anota otro de esos goles a lo Rafinha. Minutos finales del partido, ya lo había hecho contra el Benfica, y le queda ese balón ahí. Es el primer disparo de Rafinha en todos esos 90 minutos que se jugaron en el estadio Giuseppe Meazza. Se pone el marcador 2-3. Y ahí es donde don Eric dijo, ya estamos clasificados. Exactamente. Hay que resaltar una cosa, y es que dentro de toda esta eliminatoria, los 120 minutos, 140 minutos que hubo de fútbol en esta eliminatoria entre el Inter y el Barça, el Inter estuvo por delante en el marcador 99 minutos y el Barça estuvo solamente 6, que fueron esos 6 minutos en los que ya prácticamente el Fútbol Club Barcelona se veía en la final que se va a disputar en Múnich. Y llega el último minuto del añadido, prácticamente el minuto 92, donde Francesco Acerbi, 37 años, central, anota su primer gol en su carrera en la Champions League. Acerbi, no me lo puedo creer. Don Luis, Acerbi, en el último minuto, un tío que no había marcado nunca, coge y pum, empata. Y que tiene 37 años, que es defensa central y que tiene una historia de vida impresionante. Acerbi superó el cáncer en su momento. Acerbi superó el alcoholismo. En el año 2013, Acerbi deja el fútbol profesional, jugaba en el Milan en aquel entonces, solamente había jugado 12 partidos, su padre muere, él se dedica a beber alcohol y superó el alcoholismo cuando le diagnostican cáncer. Dice que cuando le diagnosticaron el cáncer fue cuando tocó fondo y decidió salir de esa depresión en la que se encontraba, salir de ese problema que tenía con el alcohol y centrarse en su recuperación para volver al fútbol profesional. Vuelve al fútbol profesional, vence el cáncer y ahora lo vemos llevando a su equipo, llevando al Inter a una final de Champions con 37 años, empatando este partido, un partido histórico. Bueno, el empate, situaba las cosas en empate, pero claro, prórroga. Efectivamente, don Luis, hay prórroga. Hay que decir que antes de ir a la prórroga, creo que ayer se ejemplificó uno de los problemas que llevamos hablando toda la temporada del Barcelona. El Barcelona tiene, para mí, aún así, habiendo perdido, creo que tiene el mejor 11 de estos momentos del fútbol europeo, pero es que el banquillo es que no existe. Es que mientras Simone Inzaghi, el entrenador del Inter, hace 5 cambios, Flick hace 1. Y no porque no quiera, porque Flick es un entrenador que suele hacer cambios. Los hace porque no tiene plantilla. Es que los cambios que entran son todos desastrosos. Y no por el cambio en sí, sino porque los jugadores no están. Entra Araujo, que es el único cambio que hace antes de ir a la prórroga. No, perdón, hace después otro. Pero después de esos 5 cambios del Inter, hace ese cambio de Araujo, que es el culpable, en mi opinión, del 3-3 y el culpable, en mi opinión no, claramente, del 4-3.
Entonces, es que para mí, sinceramente, o sea, que el Barcelona ayer estuviera en la semifinal de Champions, haya ganado la Copa, esté por encima en la Liga, es que viendo la plantilla y viendo ayer que se ejemplificó claramente, es que es un milagro. Es que estaba jugando un chico en la defensa ayer, la defensa del Barça, era el quinto central jugando el lateral derecho, el lateral, un tío que el año pasado estaba jugando en tercera división, la tercera división española, la primera ref, jugando de titular en el lateral izquierdo, sin tu máximo goleador de la temporada, que es Lewandowski. Y el portero, una persona que saca del retiro. O sea, un portero retirado. Y cuando entran, pues entra Héctor Ford, que es un chaval de 18 años, que también está jugando el año pasado en Primera Federación, entra Lewandowski, que está lesionado, entra Araujo, que ni está ni se le espera. Entonces, pues bueno, es un milagro y ahí se demostró. Ay, Dios mío, cómo es la vida. La derrota es huérfana, mientras que el éxito tiene siempre muchos padres, ninguno de los cuales ha participado en el éxito. No, pero lo de la plantilla lo íbamos hablando toda la temporada, sí. De verdad. Yo creo que era clarísimo. Pero es también la mano del entrenador. Yo creo que, y lo decía ayer don Luis, más allá de lo que fuera a pasar anoche en el partido, yo creo que el Barcelona tiene que sentirse orgulloso de lo que ha hecho en esta temporada y el cambio de cara que le dio Hansi Flick al Fútbol Club Barcelona en esta temporada, plantándole cara a un Real Madrid que era prácticamente el opcionado a ganarlo todo en este curso y llegando a unas semifinales de Champions donde no puede pasar contra un Inter de Milán que la verdad a mí este equipo me encanta. Yo se lo dije desde que el Real Madrid se enfrentaba contra el Atlético de Madrid en la Champions, que usted me preguntó, ¿quién va a ganar la Champions League? Yo le dije, el Inter de Milán. Y se rieron en esta mesa de amigos. El Inter de Milán, creían que me estaba saliendo por la tangente, creían que estaba haciendo un contragafe. Don Julio se acuerda cuando yo dije, el Inter de Milán va a ganar esta Champions League, porque es un equipo que juega a otra manera distinta. O sea, no es un equipo que le guste tener la pelota, no es un equipo que le guste dominar, es un equipo que le gusta pullar. Es un equipo que le gusta penetrar, que le gusta ir al espacio, y si le dejas un momento de lucidez, te va a anotar ese gol, que es el gol que termina anotando Fratesi en el tiempo extra. Fratesi que anotó el gol también prácticamente que le da la victoria al Inter contra el Bayern Múnich en la ronda anterior y genera el frenesí de los hinchas italianos. Volvió a suceder aquí en el estadio Giuseppe Meazza. Don Luis, yo para poner último foco del partido, el portero del Inter de Milán hace una actuación espectacular. O sea, ya no solo las paradas normales que hace un montón, le saca una a la escuadra a Lamine, hace dos paradas, ya no de valor gol, porque de valor gol hay muchas paradas que se hacen y después también, por cierto, da un palo Lamine, bueno, hay ocasiones, ¿no? Pero hace dos paradas, una Eric García sin portero, es un chute que está sin portero, se tira Jan Sommer y logra hacer una parada espectacular. Le recordaba don Guillermo una parada que hace Casillas al Sevilla, que es muy mítica, de las mejores paradas de la historia de la Liga, pues está igual, y después le saca en la prórroga, cuando llevan 4-3, en minuto 114 creo, le saca un chut de Lamine Yamal que es gol, es gol. Yo lo vi dentro. O sea, no, es que es gol, o sea, es un chute que es gol, quiero decir, no es parable, y saca una mano, ni siquiera una mano, es que saca un dedo que consigue parar la pelota y de esas atajadas que cuentan como gol prácticamente, don Luis. Como doble gol, es que es el final del partido, 4-3, te ibas a penaltis, de verdad, yo es que me parece imposible de repetir esa parada. La de Eric García, que también es complicadísima, bueno, pero es que esa me parece imposible. Pues lo consigue hacer. Bueno, hoy juega el Arsenal contra el PSG, de ahí saldrá el que se enfrente con el Inter. En baloncesto también el Barcelona perdió, eliminado ante el Mónaco. Por un punto. Estaba viendo el partido también y... Yo creo que es que Reyes Maroto estaba allí en Mónaco con los vecinos de Mónaco, ¿no? Como decía el otro día, y le dio malfario al Barcelona. Sí. Y tenemos ya anuncio de salida de Ancelotti, no me lo puedo creer. Lo confirmo, pues lo anuncia Diario Marca. Diario Marca dice que el anuncio se hará después del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid de este domingo. Pase lo que pase, es decir, si el Real Madrid gana, empata o pierde. Puede ser cierto o no serlo, ¿no? No, claro, es una información que desvela Marca, habrá que ver
¿Usted qué cree que lo es? Yo creo que lo es, también teniendo en cuenta lo que la selección brasilera, la Federación Brasilera está esperando. Necesitan una respuesta inmediata de Carlo Ancelotti. Porque ¿Usted también cree que es cierto? Yo tengo alguna duda, porque el Barcelona, teniendo en cuenta que perdió ayer y que tuvo una prórroga larga ayer y que juega contra el Madrid este fin de semana, y que el Madrid, si gana el partido, se pone a un punto. Sí, pues se decide la Liga este fin de semana. O sea, no directamente, pero si la gana el Barça, sí. Si le empata el Barça, yo creo que también, pero si gana el Madrid. ¿Dónde se juega el clásico? ¿Aquí en Barcelona? En Barcelona. El Barcelona ganó la ida en Madrid, ese 0-4, que ya lo hablamos en su momento. Entonces, ¿Cómo va a influir esto de la Champions? ¿Usted cree que va a deprimir al Barça o al revés? ¿Le va a hacer redoblar sus esfuerzos para ganar la Liga? Yo creo que uno va a deprimir y dos, es que el cansancio es que los jugadores del Barcelona están tiesos. Yo creo que depende de cómo lo maneje Flick, porque todo esto, aquí es donde el entrenador tiene que empezar a meter mano desde ya. Desde una vez eliminado el Barcelona, el entrenador tiene que empezar a meter mano. Si el entrenador es Xavi Hernández, yo te digo, llega ese equipo derrotado al clásico contra el Real Madrid, pero como el entrenador es Hansi Flick, yo creo que él puede tomar esto para decirle a sus jugadores y para upar a sus jugadores a que lleguen, digamos, con esa sangre en el ojo a enfrentar al Real Madrid y que el Real Madrid pague los platos rotos. Sin embargo, obviamente, más allá de lo emocional, es una prórroga que juega el Barça. Muertos, el Barcelona ya lo llevamos diciendo tiempo que los jugadores del Barça están tiesos. Llegaba Lewandowski a este partido, jugó los 30 minutos de la prórroga a Robert Lewandowski y no se le vio bien a Lewandowski. Es que no sé si vaya a estar bien para el partido contra el Real Madrid. Tampoco tienen a Koundé, no sé si alcance a estar para el partido contra el Real Madrid. Koundé no llega y Valde veremos si Yo llega. creo que más que emocionalmente, al Barcelona le va a costar físicamente este partido. Totalmente. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. No sé, esto de que manden fuera a Ancelotti, pero no termino de entenderlo. Qué inclemente es el fútbol. Totalmente. Por cierto, en el fútbol resulta que el entrenador no funciona y ya están los aficionados fuera. En la política resulta que Sánchez pues nos lleva 150.000 muertos con la pandemia, 220 con la Dana, 12 con el apagón. Y aquí todavía siguen algunos hooligans, algunas peñas de estas de los ultrasoe, diciendo no, que siga Sánchez, que siga Sánchez. También, pero está muy bien, ¿no? También es que los políticos no tienen representantes, ¿no? Porque también vemos que los representantes empiezan a mover medios de comunicación, a mover un poco, a tantear un poco los equipos. Imagínense donde Sánchez tuviera un representante o donde un rival de Sánchez tuviera representante. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Vamos